voz de nuestro querido Paul Hospital, que siempre está con nosotros para acompañarnos y platicar de los temas más importantes de la vida pública de Querétaro y de México. Querido Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, querido Daniel? Muy buenas tardes a ti y a todo tu enorme auditorio. Saludos hasta allá, hasta el club de golf, te has de estar asoleando. Durísimo, durísimo, y seguramente la cosa se va a poner más caliente en cuanto te escuchemos con el tema que nos has preparado para hoy, mi querido Paul. Pero qué bueno, porque es una buena causa. Y fíjate que esta también, hace pues ya muchos meses que presentamos una iniciativa dentro del Congreso del Estado que tiene que ver con el orden de los apellidos. Mira, por ejemplo, tú eres Daniel Almanza. ¿Almanza qué? Villagómez. Villagómez. Y tú eres Almanza Villagómez, ¿por qué? Porque mi papá se apellía Almanza, porque mi mamá se apellía Villagómez, y porque se Exacto. estilaba que en aquel momento primero iba el apellido del papá, ¿no? Una situación que, bueno, ahora haciendo conciencia tendrá que cambiar. Es correcto, exactamente. ¿Por qué es así? Y toda la gente que nos escucha, cuando piensa en sus apellidos, dice, pues porque así se apellida mi papá y así se apellida mi mamá. Y entonces es parte de esto que hay que repreguntarnos siempre las cosas, de por qué han sido así y por qué no puede ser de otra manera. Me explico. ¿Por qué no que en lugar de que el Estado decida por nosotros, nosotros las familias estemos en libertad de ponerle a nuestras hijas y nuestros hijos como querramos los apellidos, por distintas circunstancias, por distintas razones, pero sobre todo por un tema de igualdad? Entonces, hace varios meses presentamos una iniciativa aquí en el Congreso del Estado de Querétaro para que cuando tú llegues al registro civil con tu chanchamito que acaba de nacer, te pregunten, oye, ¿y cómo quieres que se apellide? Y entonces tú tomes la determinación de si lleva primero el apellido de la madre o del padre. ¿Por qué es importante esto y qué fondo tiene? Mira, históricamente, y así lo marca hoy la ley, este sistema patriarcal lo que decía con el apellido es que todo es propiedad del padre. Inclusive antes, por ejemplo, se daba mucho que las mujeres ya casadas usaban el apellido del esposo, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, mi esposa tendría que ser la Muñe de Hospital, como si fuera de la propiedad de Hospital. Entonces, bajo ese sentido, es que se hacía en este pensamiento patriarcal que el hombre es quien posee a la familia, los hijos, la esposa, todo, como si fueran bienes, ¿no? Y al final, tú sabes que el apellido que se va a perder en la siguiente generación es el de la madre, el padre va a continuar. Entonces también es un tema de invisibilizar a la mujer en esta trascendencia a través de los hijos, de los nietos. Entonces, presentamos esta iniciativa. ¿Y por qué te platico de esto hoy, meses después de que la presentamos? Porque el fin de semana, en Querétaro, el viernes particularmente, hubo una familia de una mujer, por cierto, conocida de la vida pública, de Vanessa García, que fue candidata a presidenta municipal por el PRD, que ganaron un amparo para poder ponerle los apellidos de manera invertida a su hija. Nada más que este amparo, Daniel, tardó 7 meses en ganarlo. Entonces, primero, para la gente que nos escucha, un amparo, si tú vas con algún despacho de abogadas, de abogados, más o menos te va a costar que te lo lleven y que lleven tu caso como entre 40 y 50 mil pesos, imagínate. Entonces tienes que ir, contratar a un abogado o una abogada. ¿Por qué? Porque le quieres poner apellidos distintos a tu hija o a tu hijo, lo que debería de ser tu derecho. Entonces tienes que pagar. Y luego la niña se estuvo 7 meses sin identidad, porque el registro civil pues no le autorizaba esto. ¿Por qué? Porque la ley dice que primero va el del papá. Entonces, esto es un problema muy grave, Daniel, porque tienes a una persona que durante 7 meses no tiene identidad. Y el derecho a la identidad es un derecho humano, está consagrado y además se da desde que se nace. Entonces, justamente hay otros esfuerzos legislativos para procurar que en el momento del nacimiento ya pueda haber un acta, pueda haber, por ejemplo, una oficina del registro civil en los hospitales públicos, privados, etcétera. ¿Por qué? Porque es el derecho a la identidad de una persona. Entonces, imagínate que esta personita estuvo 7 meses sin identidad ante el Estado, porque justamente la ley prohíbe hoy que puedas escoger con libertad los apellidos. Este es un tema que se ha discutido no solamente en Querétaro, sino en otros lugares, y ya se discutió, por ejemplo, en el Senado de la República.
Y esto rebota en Querétaro también, porque ¿qué crees? Las senadoras y los senadores lo aprobaron por mayoría, que en todo el país, en el registro civil ya te preguntan el orden de los apellidos, pero los senadores queretanos se abstuvieron en la votación, no votaron ni a favor ni en contra, lo cual verdaderamente me hace muy raro, porque pues, puedes tener opiniones encontradas, pero no tener opinión está medio chafa. Pues habría que preguntarles ya después por qué votaron así, pero bueno, mientras tanto ya tenemos aquí en Querétaro esta reforma que está propuesta en el Congreso local para que el registro civil, cuando vayas a registrar a tu hijo o a tu hija, te pregunte si quieres primero el apellido del padre o primero el apellido de la madre. Entonces, bueno, pues hay que esperar a que se pueda discutir esto en el Congreso porque es una facultad de las familias y es una libertad de elección que deberíamos de tener. Sí, por supuesto. Aquí lo que llama la atención es la lentitud de las instituciones, como bien dices. Yo me acuerdo que desde el año pasado la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto diciendo que era inconstitucional obligar a registrar a los pequeños con el apellido paterno primero. Tiene que pasar más de un año para que esto ocurra y cuando ocurre, pues pasan estas cosas. ¿Por qué? No entiendo, ¿no? Por más ideológico que pueda ser el tema, no entiendo cómo alguien se puede abstener de votar en este sentido. Ya lo investigaremos. Pero como siempre, mi querido Paul, te mando un fuerte abrazo. Y le diste al clavo porque el amparo se ganó justamente porque hay una sentencia de la Corte del año pasado. Sí. Pero bueno, en fin, esto no obliga a las familias a poner al revés los apellidos, sino que simplemente te da la opción de que les pongas como quieras. Pero bueno, ya lo discutiremos, espero, en el Congreso en próximas semanas, para que todos los que nos escuchan vayan pensando cómo le van a poner a sus próximos hijos e hijas. Así es. Hoy no hay boletos para algún evento o algo, nos dejas mal acostumbrados por el hospital. Oye, perdóname, voy a conseguir otro, pero se fueron volando y eso habla del enorme rating que tiene. Y que tiene también el América, digo, con todo el dolor de mi corazón. Abrazo, Paul. Ahí vamos contra el San Luis. Órale, un abrazo. La 1:53. Los deportes en RR Noticias.